Ahí está cargando, está cargando. Avísenme si les llega la notificación de que estoy transmitiendo en vivo. Así ya puedo pasar el link. Tu privacidad la pusiste, no dejaste la misma que teníamos, ¿no? Ahora la reunión se está transmitiendo directo en Facebook. Sí, aparte estamos en Facebook. En Facebook estamos ahora. Estamos buenos, ¿no? Esperen que veo eso que me dijo Gustavo. ¿En el celular le saltó la notificación o todavía no? ¿En dónde? ¿En dónde? En el celular les tiene que llegar la notificación de que estoy transmitiendo en vivo. No, Pablo, por ahora no apareció nada. Y en mi muro, no te fijes en el grupo de la iglesia, en mi muro, fíjate. Pablo, fíjate en tu página de Facebook si no tenés que tocar transmitir. Voy a hacer pista, pero... Ah, ya está transmitiendo. No, me aparece, está transmitiendo en vivo, me aparece. No vas a comer pizza también, pero sí. Bueno, arrancamos. Ahí está, ahí lo puse público. A ver. Fíjate ahí. Ahora sí. Y ahí salieron Ahí todos, está. están todos ahí. Listo. Bueno, ahora sí, Gustavo, te dejo toda voz. Vista del hablante. Silenciamos a los demás, así ya le dejamos el lugar a él. Bueno, Gus, ora vos y ya te dejamos. Ah, bueno, ok. Bueno, hermanos, vamos a empezar orando, ¿sí? Esta parte del tema que vamos a compartir esta noche. Así que oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por estos medios que nos permite, Señor, utilizar, como decían al principio, Señor, que no vean una pantalla, sino que también puedan conectarse contigo, que es realmente donde cada uno de nosotros tenemos que conectarnos, Señor, conectarnos contigo a través de la persona del Señor Jesús. Él es nuestra clave para poder conectarnos con Dios. Padre, te pido por cada uno de los que están presentes, también, Señor, por aquellos que puedan llegar a estar escuchando, Señor, tu palabra, tu mensaje, Señor. Rogamos que sea palabra de Dios y no palabra de hombre, y que, Señor, en esta noche podamos seguir viendo como nos has demostrado cada día de nuestra vida, que tu mano no se ha cortado para salvar, Señor, para restaurar vidas, y rogamos, Señor, que podamos salir de esta reunión habiendo estado en la presencia de Dios. Padre, te agradecemos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta noche tiene que ver con el título que le pusimos, se llama El día después de Jesús, ¿sí? Cada tanto voy a mirar acá porque tengo la pantalla donde los veo a todos, así que por ahí cada tanto los voy a estar mirando. Y esto tiene que ver con algunas preguntas que generalmente nos hacemos, ¿no? O generalmente quizás alguna vez sintieron esta inquietud. Bueno, estoy seguro que muchos están seguros de su salvación y está bueno eso, pero sabemos que no siempre es así, que hay personas que aún no están seguras de su salvación, y es importante tener este tipo de reuniones para que puedan salir confirmados, ¿no? Sentir si realmente son hijos de Dios o no. Yo no sé si alguna vez te preguntaste, ¿seré salvo? ¿Seré salva? Porque acá en la tierra podemos decir que somos salvos, ¿no? Cuando generalmente le preguntamos a las personas, le decimos ¿a dónde vas? Todas nos dicen al cielo. Esa es la respuesta rotunda que podemos escuchar de una persona que generalmente se congrega o ha ido alguna vez a la iglesia. La persona del mundo, la que nunca ha ido, suele decir, bueno, quizás hay algo más allá, o bueno, incluso cuando sus familiares mueren, dicen, ahora es una estrella que me acompaña, o suelen decir, bueno, que viejito mío, o no sé qué, según quien fallezca, dicen,
ahora me acompañás desde el cielo, ¿no? Y bueno, esas cosas son a veces producto de la imaginación que el ser humano ha estado sembrando en la mente desde que somos chicos, ¿no? Que siempre hablamos de que generalmente cuando parte el abuelo, los padres suelen decir, bueno, ahora es una estrellita, siempre te va a acompañar, siempre va a estar ahí para vos. Así que bueno, son cosas que se van aprendiendo desde la niñez. Y en esta noche quisiéramos compartir para que vos que estás escuchando del otro lado de la pantalla, que yo no te puedo ver, o algunos sí puedo ver, que puedas tener esta seguridad. Pero si tenés esta seguridad, también te puede servir esta noche como una herramienta para que puedas evangelizar a otra persona y también llevarla a ese terreno. Porque si hay algo que el Señor nos da, es la posibilidad de lo que Él hacía. Esa era su evangelización, llevar a la persona a un terreno de reflexión, de pregunta y de autopreguntas, ¿no? A veces venían al Señor Jesús y le preguntaban algo y Él, en vez de responder lo que le preguntaban, respondía con otra pregunta. Ese es un terreno fascinante porque el único terreno donde la persona puede llegar a poder reflexionar es por medio de las preguntas. Entonces, yo no sé si te has hecho esta pregunta alguna vez o si sentiste esta duda, pero quizás en tu cabeza, en tu mente, figura, ¿no? ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? Los hermanos predican del libro de la vida. ¿Estaré inscrito en el libro de la vida? ¿Sí o no? Otra pregunta, ¿cómo darme cuenta que soy un hijo, una hija de Dios? Y cómo seguir después del encuentro con Jesús, ¿sí? Porque muchas veces hay una persona que escucha el mensaje de Dios, entendió el mensaje, entendió lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por eso se llama, el título de esta noche es El día después de Jesús. Para eso los voy a invitar a que vayan al libro de Hechos de los Apóstoles, si tenés tu Biblia, si no, presta atención. Y si tampoco estás muy ducho ahí, pedile a alguien que te ayude para buscar el pasaje. Hechos capítulo 1, después de los 4 evangelios, viene Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, ¿cómo seguir después del encuentro con Jesús? ¿Cómo seguir desde ese día que alguna vez levantaste tu mano? Y aún a pesar de haber levantado tu mano, aún a pesar de haber hecho la oración de fe, aún no ves que haya cambios en tu vida, ¿sí? No seguís de la misma manera. Por eso lo vamos a llamar esta noche el día después de Jesús. Y en Hechos de los Apóstoles vamos a ver algo rotundo, algo que va a dejarnos en claro la diferencia entre pertenecer al pueblo de Dios, ser un hijo de Dios, tener esa seguridad y no tener la seguridad después del encuentro con Jesús. Y lo vamos a ver en la persona de Pedro, ¿sí? Este Pedro que muchas veces nos ha servido para aprender virtudes como errores. Y en esta noche también vamos a poder verlo a Pedro acertando y equivocándose. Jesús se había ido, Jesús había resucitado, ellos pudieron ver a Jesús, aquel que lo vieron tan golpeado, tan lastimado, con sus propios ojos pudieron ver, e incluso Pedro estuvo uno de los que más cerquita estuvo antes de la golpiza que iba a recibir el Señor. Y lo dramático de esa noche fue que Pedro, casi llegando a la víspera del amanecer, dice que Jesús lo miró a Pedro y dice que fue ahí cuando el gallo cantó por tercera vez, ¿no? Cuando el gallo cantó, Pedro lo negó por tercera vez. Y Pedro dice que salió a llorar amargamente. Y hay un antes y un después en la vida del ser humano cuando se encuentra con Jesús. Hay un antes y un después en la vida de todo ser humano, porque no se puede negar la existencia de Jesús. Los libros de historia hablan de antes de Cristo y después de Cristo. Los libros de historia no dicen antes de Mahoma y después de Mahoma, o antes de Buda. No.
habla de una sola persona. Y si ustedes ven geográficamente, Israel está en el centro del mundo y es casi una minúscula parte comparada con el resto del mundo. Y de ahí salió Jesucristo. De ahí fue el Salvador que pudo centrar la mirada de todos geográficamente hacia un solo lugar. Ese lugar que escogió Dios desde antes, desde la promesa de Abraham, cuando le dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y es cierto, a través de la vida de un judío, a través de la vida de Jesucristo, hoy son benditas todas las familias de la tierra, incluso aquellas que no lo son, porque dice que Dios derrama su misericordia, Dios saca el sol sobre buenos y malos, y dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Eso quiere decir que Dios renueva su misericordia aún con el peor homicida, aún con la peor persona y aún con la mejor persona. Todos reciben el mismo trato, porque Dios es el mismo. Pero así como conocemos a Dios de una sola forma y que muchas veces vivimos escuchando esta forma, decimos que Dios es amor. Y el mundo siempre critica a Dios porque dice, si Dios es amor, ¿por qué entonces suceden estas cosas? Pero se olvidan de que el gran enemigo de sus vidas, el gran enemigo del ser humano, el gran enemigo que quizás en esta noche también está escuchando, es Satanás. Satanás es aquel que vino a destruir la vida del ser humano, que quiso destruir el cielo, que quiso destruir absolutamente todo, incluso a Jesús, desde que Jesús nació hasta el final de su vida, hasta que Jesús estuvo esos 33 años, Satanás buscó matarlo. Ahora, fíjense, después del encuentro con Jesús, en Hechos capítulo 1, versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario, y empezó Pedro a nombrar un versículo de la Escritura, y con eso llegaron a la conclusión, fíjense, versículo 21 dice, es necesario, Pedro estaba contando que Judas había muerto, el que había traicionado a Jesús, había muerto, y que alguien tenía que ocupar su lugar. Fíjense la reacción de Pedro después de la muerte de Jesús. Nombra un versículo y se levanta en medio de una congregación de 120, se pone de pie y dice, la Biblia dice, y nombra ese versículo que trae salmista, ¿no? Dice, tome otro su oficio. Y en ese entonces, ¿cómo podemos decidir que alguien ocupe el lugar de Judas? Tiremos suertes. Tenemos 2 personas que pueden ocupar ese cargo. Y yo pienso, acá en mi soliloquio, menos mal que a Pedro no se le ocurrió también ocupar el lugar de Jesús, tirar suerte a ver quién ocupa el lugar de Jesús. Porque esta decisión que toma Pedro, la toma en la carne. Porque el capítulo 2 dice la venida del Espíritu Santo. Qué distinto hubiera sido la elección si hubiesen esperado la venida del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver también cuál fue la reacción después de la venida del Espíritu Santo. Realmente cambia la vida del ser humano cuando recibe el Espíritu Santo de Dios. Si después de haberte encontrado con Jesús, si alguna vez le pediste perdón por tus pecados, hiciste la oración de fe, o quizás no, si no lo hiciste, estás en un grave peligro, tu reloj eternal está corriendo en contra tuya. Porque si Cristo en esta noche viene a buscarnos, y Cristo no está en tu corazón, no hay forma alguna que te salves en lo inmediato. Es importante que consideres en esta noche que puedas tener un encuentro con el Señor Jesús. Pero si un día hiciste esa oración, levantaste tu mano, pero seguiste con tu vida como si nunca hubieras tenido ese encuentro,
las mismas reacciones, la misma forma de ser, no te interesa leer la Biblia, no te interesa congregarte, no te interesa orar, es evidente que nunca hubo un verdadero encuentro con el Señor Jesús. Por eso es importante, cuando Pedro se levanta en la carne, sin tener todavía el Espíritu Santo, cuando Pedro se levanta en la carne, se levanta él solo. Y cuando viene el Espíritu Santo en la vida de los discípulos y las personas que estaban en ese lugar, dice capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, qué distinto es cuando guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no guía a un individuo, guía a personas, a grupos, a personas. Por eso las personas se congregan en una iglesia. ¿Para qué van las personas a la iglesia? Porque son guiados por el Espíritu de Dios. Porque si realmente Dios está en tu vida, si dejaste entrar a Jesús como tu Salvador, lo menos que podés hacer es sentir el deseo de congregarte. Y cuando Pedro habla y se convierten, ahí en su primer predicación dice 3.000 personas. En la primera ocupó un lugar a través de la suerte. Si todavía seguís con el tarot, con el horóscopo, con las cosas que este mundo te ofrece, aún con los tests de Facebook, que aunque no te des cuenta, son horóscopos. ¿Cómo seré en el futuro? ¿Cómo será mi novia? ¿Cómo será mi hijo? ¿Cómo será? Todas esas cosas, invisiblemente, son parte de lo que Satanás está tratando de seducir. ¿Sabés que el veneno para las ratas, para los ratones, cualquier tipo de roedor, el 95% del veneno, o sea, de eso que uno compra, el 95% es alimento y el 5% es veneno. Así es Satanás. Satanás te ofrece lo que parece que está copado, que está buenísimo, pero que te saca y al final de eso que te da, te mata. Entonces, por eso Pablo dice, ¿no? Redimamos el tiempo. Redimamos el tiempo. Yo no sé cuál es tu situación en este momento en tu vida, pero lo que sé es que Jesucristo está viniendo y pronto. Y siempre dijimos la misma frase, Cristo viene, pero viene cada vez está más cerca su llegada. Entonces, si no sentís, vamos al segundo paso, si no sentís la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, hay una alarma terrible para tu vida que tenés que empezar a tomar el verdadero camino. Por eso las personas, los jóvenes, no pueden dejar el mundo. Por eso los mayores no pueden dejar los vicios, el cigarrillo, el alcohol. Han levantado, han hecho la oración, pero sus vidas no cambiaron. ¿Por qué? Porque todavía no recibieron el Espíritu Santo. Hubo un texto en la Biblia que trajo mucha confusión en un momento. Marcos capítulo 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hasta ese entonces, Marcos capítulo 16, todavía el Espíritu Santo no había llegado. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, el bautismo de él, el que él practicaba por aguas, era como el del judío cuando estaba en el templo y ofrecían todos los años, una vez por año tenían que venir con un animalito para cubrir todos los pecados de ese año. Cuando llegó el tiempo de Jesús, estaba Juan el Bautista y las aguas que él estaba profesando en ese momento, la práctica eran aguas de arrepentimiento, pero estaban preparando lo que iba a venir. La concentración iba a estar toda en Jesús. Ya no iba a hacer falta matar todos los años un corderito. Ya no iba a hacer falta ir hasta el Jordán para arrepentirse de los pecados. Ahora lo podés hacer desde cualquier ángulo de la Argentina, desde Estados Unidos, desde los 4 puntos cardinales del mundo. Y ahí, incluso desde esos lugares, podés recibir a Cristo como tu Salvador.
todo se concentró en la persona de Jesucristo. Pero Jesús, antes de bautizarse, vio que los fariseos, que los saduceos iban a bautizarse también. Y Jesús le llamó la atención, dijo, generación de víboras. Le dijo, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pasaba? El fariseo, el saduceo, las personas tomaban eso como un acto de limpieza de la conciencia. Se bautizaban y salían limpios. Pero Jesús les dijo, ustedes están muertos por dentro. Y muchas veces, hoy en día, no tenemos el Jordán, pero tenemos en la iglesia muchas personas que han levantado la mano, que han hecho la oración, pero siguen muertas por dentro. Porque han tomado ese acto como, ya Dios me perdonó, ya mi nombre está anotado en el libro de la vida. ¿Qué te asegura que vas a estar en el libro de la vida? ¿Sabés que Apocalipsis dice 7 veces al que venciere? Y uno de los últimos dice, al que venciere, no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Por eso tiene que haber una vida, como dijo Jesús, comparándolo con esas aguas de arrepentimiento. Dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si hay algo que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona que recibe a Cristo, es empezar a hacer frutos. Empieza a dar frutos que antes no teníamos en nosotros y nos vamos a empezar a dar cuenta. Una fue la reacción de Pedro. Pedro nombró un versículo, trajo la suerte para poder... Imagínense Jesús para elegir a sus 12 discípulos, dice que se pasó la noche orando y Pedro lo resolvió tirando suertes. Naturalmente no fue una elección de Dios, fue una elección de la carne. La elección de Dios vino después. La persona que iba a ocupar ese lugar iba a ser el apóstol Pablo. Porque Dios tenía un propósito con su vida para predicar y alcanzar ahí a los gentiles. Así que tenemos que entender que si en esta noche estás y te estás preguntando en tu vida, o quizás no, y quizás a través de este mensaje empezó a hacer ruido en tu mente y decir, ¿seré salvo? Si hoy Cristo viene, ¿me voy a ir con Él? ¿Será que si hoy el Señor pasa lista en el cielo, mi nombre está anotado en el libro de la vida? Hay un error que cometemos todos los cristianos, que le decimos a las personas que en el momento que reciben, hoy hay fiesta en el cielo por un hombre, por una persona que pasó de muerte a vida. Hay que ver si esa persona pasó de muerte a vida. El tiempo nos va a demostrar si esa persona se arrepintió y dejó todos sus pecados. ¿Cuántas veces nosotros, incluso como cristianos, hemos vuelto a pecados antiguos? Por eso es importante, la vida cristiana es una vida de frutos. Y si tu vida no está dando fruto, ¿qué dice el Señor? Dice que Él nos va a limpiar para que podamos llevar más fruto. Así que la vida cristiana, mientras estamos ahí en el árbol, en esa vid que es Dios, que es el Señor Jesús, esa savia que es el Espíritu Santo, hace que indefectiblemente nosotros los pámpanos podamos dar frutos, definitivamente. Quizás estás conforme con estar dentro de una iglesia. Quizás estás conforme con estar anotado en la membresía. Tu preocupación máxima tiene que ser estar anotado en el libro de la vida. Ese es el lugar donde no puede faltar tu nombre y tu apellido. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, las cosas, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si algo me asombra fue que cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, dice que, y ustedes lo pueden ver, él nombró, por ejemplo, Joel capítulo 2, Salmo capítulo 16, Salmo capítulo 89, Salmo capítulo 132, Salmo capítulo 110, y fue realmente un mensaje donde el Espíritu Santo tomó muchos pasajes de la Biblia
para poder dar esa palabra en la que se convirtieron 3.000 personas. Podemos ver en la Biblia, en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 26. Ahí podemos conocer un poquito la obra del Espíritu Santo. Y si nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo, nosotros solos nos vamos a dar cuenta, ahí donde estás en tu casa, te vas a dar cuenta si el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu vida o realmente no sentís nada. 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es fundamental. El cristiano que no tiene Biblia, el cristiano que no lee la Biblia, que no se sabe los versículos, es porque no está creciendo. Hay una evidencia clara. El Señor Jesús era muy directo, era muy claro. Ellos decían, el Señor les dijo a los judíos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Él era categórico. Y si hoy pudiéramos tenerlo de frente, sería más fácil, nos diría, Gustavo, sos mi hijo, Gustavo, no sos. Incluso el Señor dijo que va a llegar un día en que la gente le va a decir, pero yo estuve cantando en la iglesia, si yo estuve profetizando, echamos fuera demonios. Y el Señor dijo, alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Así que la obra del Espíritu Santo es una obra no externa. Muchas veces las personas creen que tienen que ir a un lugar y revolcarse, sacudirse. La obra del Espíritu Santo es interna. El proceso es diario. Todos los días el Espíritu va dando frutos a medida que tomamos la palabra de Dios. Dice capítulo 16, el título es la obra del Espíritu Santo, ahí en Juan también. Versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La gente no se va a condenar por el pecado. La gente no, ya eso era antes. Dice que por cuanto éramos todos pecadores, estábamos todos condenados. Pero ahora, lo que nos va a condenar es creer en Jesucristo o no creer en Jesucristo. Porque aún acá en esta reunión hay pecadores, pero arrepentidos. Así que no es una cuestión de pecado, es una cuestión de creer en el Señor Jesucristo. Dice que Él va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Jesús nos delata lo pecadores que somos. Si yo me comparo con el vecino, digo, yo estoy bien delante de Dios. Yo no soy como aquel, no escucho cumbia como aquel, no me drogo, no tomo alcohol, no hago cosas por la noche. Tu comparación es absurda. Mi comparación es absurda. Nuestra comparación tiene que ser con Dios. Dios no me va a comparar con el otro. Dice que cada uno va a dar cuenta de sí. Y aunque mamá sea del Señor, aunque ella sea una hija de Dios, aunque papá sea un hijo de Dios, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Cada uno tenemos que tomar esta decisión. Y si no tomás la decisión por Cristo, igual estás tomando una decisión. Y es de no tener a Cristo en tu corazón. Dice versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando Pedro recibe el Espíritu, es guiado por Dios. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, si el Espíritu Santo, querido amigo, si el Espíritu Santo estuviera en tu vida, va a hacer que Jesús se glorifique en tu vida. Y si has hecho la oración, pero tu vocabulario no cambió,
tus pensamientos no cambiaron, siguen tan pecaminosos y tan llenos de pecado como siempre, no has tenido un verdadero encuentro con Jesús. Y gracias a Dios que todavía podemos hablar. Porque quiere decir dos cosas. Primero, que no llegó la hora de tu partida ni la mía en este mundo. Que todavía no nos fuimos de este mundo partiendo, muriendo. Y segundo, que todavía hay tiempo para arrepentirse, porque Dios todavía dejó abierta la puerta para que pudiéramos entrar. Y la última cosa que quiero decir, Romanos capítulo 8, versículo 16. Y recién decía yo que cuando el Espíritu guía a todos, ¿no? Los guía. Y yo sé que mientras quizás estaba dando el mensaje, había hijos de Dios que están mirando que ya solo se le venían versículos a la mente, porque es el Espíritu Santo. Y quizás esa persona diría, yo también diría este versículo, porque el Espíritu Santo trae. No es Gustavo, no es Pablo, no es Agustín, no es Juan Carlos, es el Espíritu Santo. No le podemos quitar ese lugar al Espíritu Santo. Pero también en la carne pudimos ver cómo se utilizó un versículo de la Biblia. Satanás mismo vino a Jesús y le utilizó versículos de la Biblia. Y Jesús lo rechazó. La Biblia se puede usar para todo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y con este versículo quiero terminar. Si el Espíritu Santo va a dar testimonio a tu propio espíritu y le va a decir que sos un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero si aún no tenés el Espíritu Santo de Dios en tu vida, yo te pido que vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración porque tiene que haber una oración de arrepentimiento. Dice que Dios no oye a los pecadores, pero el que hace su voluntad, a ese oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? En Timoteo dice, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Dios está buscando corazones humildes, corazones que puedan reconocer que uno es un pecador o una pecadora. Yo sé que hay ya hermanos que están orando por tu vida, porque no es fácil tomar una decisión por Cristo. No es fácil salir de las garras de Satanás. No es fácil que se caiga la venda de tus ojos para darte cuenta que hasta acá quizás habías llegado convencido. 8 años de mi vida fueron estando convencido que era un hijo de Dios. Así que también sé lo que es tener esa lucha, esa batalla en la mente, en la cual parece que la vamos a perder seguro. Pero hoy está el Espíritu Santo intercediendo para que puedas dar ese paso y ese paso verdadero, ese paso real, de que puedas recibir primeramente el perdón de todos tus pecados. Que puedas dejar que Jesús limpie tu corazón de todos tus pecados. Que deje de ser tu corazón un taller de Satanás. Y cuando dejes entrar a Jesús como Zaqueo un día lo dejó entrar. Zaqueo lo dejó entrar a Jesús y en su casa adentro había soledad. Las personas no se juntaban con Zaqueo. Adentro de su casa quizás había tristeza, había avaricia, había muchas cosas que él había robado, había hecho mal, pero Jesús entró a esa casa y Zaqueo salió de esa casa transformado. Deja entrar a Jesús a tu corazón. Todos los que hablan y comparten acerca de esto es porque le han dejado a Jesucristo entrar en su corazón. No hay forma que hables de algo que todavía no entró a tu vida. Por eso es que no hablas de Dios. Por eso es que no hablas de Jesús. Por eso es que no, cuando querés orar, prefieres que ore tu hermano, tu mamá, que ore otro menos vos. Porque no te sale nada, porque no está Jesús adentro. Y mucho menos ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Son todos aburridos. Oh, hay un lugar eternal
en el cual te aseguro que no te vas a aburrir, y es la condenación eterna. Dice que ahí será el tormento. Dice que ahí será el crujir de dientes. Así que, si la iglesia te parece aburrida, es el obstáculo que Dios puso para tu vida, para que no te pierdas, para que puedas ir al cielo, y al cielo verdadero. No pienses en las estrellitas o en aquel que te guía desde una nube. No, no. Cuando nuestro cuerpo dice basta y nos vamos a una tumba, el alma vuelve. El alma se va no a divagar acá por el mundo, se va al Seol o se va al seno de Abraham. A esas dos antesalas al cielo. Una la antesala al cielo eterno y la otra la antesala al infierno. Mira, no hay purgatorio. La Biblia no habla de purgatorio. No hay segundas oportunidades. Así que vamos a hacer una oración allá donde estás. Te invito a que cierres tus ojos y que realmente puedas abrirle tu corazón al Señor Jesús. Que dejes que el Espíritu Santo pueda poner su sello y diga, este es mi hijo verdadero. Esta es mi hija verdadera. Pedile perdón al Señor, decile, Dios, perdóname. Porque hasta acá llegué, hasta acá vine negándote, convencido, convencida de que era un hijo o una hija tuya. Arrepentite, Dios dice, el que viene a mí no le echo fuera. Decile, Padre, perdóname por todos mis pecados. Que la sangre de Jesús, tu Hijo, me pueda limpiar mi corazón de todo pecado. Límpiame como decía el salmista, límpiame con hisopo, saca todo lo que no es tuyo. Dice su palabra que a los que le reciben les da la autoridad de ser hijos de Dios. Dice que tenemos que confesar que Jesús murió, creer que Él murió y que Él resucitó, y confesar que Jesús es nuestro Salvador. Padre amado que estás en el cielo, bendito Dios, si hay alguien, aunque sea una persona, si hay más personas, gloria a Dios, pero aunque haya una persona, Señor, que podamos arrebatar del infierno, que podamos ayudarla, Señor, a que pueda reconocerte como su único y suficiente Salvador. Señor, toca su corazón, quebranta su espíritu, para que no resista más la obra del Espíritu Santo. Y si alguna vez había tomado esta decisión, pero no había prestado atención, no había vivido como un hijo, una hija de Dios, Señor, este es un tiempo de oportunidad para volver a ti. Señor, bendice esta reunión de principio a fin, bendice las almas que puedan llegar a escuchar este mensaje y sigue añadiendo, como lo hiciste con Pedro ese día, sigue añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, gracias Gus. Ahí pongo vista galería otra vez. Vamos a pasar una canción ahora, la participación de Pato. Como sabrán, Pato está media mal de salud, así que se filmó ella y vamos a pasar un video. Así que los voy a poner, les compartí en pantalla y vamos a ver el video de ella. ¿Ahí lo ves, Gus? ¿Lo Sí. tenés activado? Sí, se ve.
que mis ojos hoy han visto tu poder, el milagro de un amor de inspiración. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. No quiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche entera juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión, tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Quiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche entera juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu paz, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en tu imagen, porque no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche entera juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Muy bien, esa fue la participación de Pato. La canción se llama Discípulos y la canta Marcos Vidal. Luego la voy a enviar al grupo. La canción así, si se escuchó medio mal, la pueden escuchar mejor, interpretada por ella. Y una de las frases de la canción decía: no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Y esto hace referencia, ¿no?, de lo que hablaba Gustavo en esta noche y lo que sigue el mundo hoy. Casi todos buscan los milagros, casi todos buscan lo que es el ganar, ¿no? Lo que es, si te dicen, mira, si vos crees en esto, tenés fe de que lo vas a tener y lo vas a lograr y, no sé, hacer tu sueño realidad y depositar tanta plata, o ese evangelio, ¿no? Ese evangelio falso, donde te ilustran un mundo color de rosa y no es nada que ver con lo que dice la Biblia. Pero me llamó mucho la atención de que no tenemos que ser como esos, ¿no?, que se asombran por los milagros, sino de los que trabajan por el Señor, los que recogen los pedazos. Y si en esta noche, como bien decía Gustavo, si conoces a alguien que le pueda hacer bien este mensaje, mira, yo ya te pasé el link al Facebook y al WhatsApp.
enviáselo y decirle, mira, este mensaje te va a hacer bien. Y ojalá que lo puedas enviar a alguien que conozcas. Yo lo mandé a 3 compañeros de trabajo. Lo mandé a mi prima. Lo compartí en Facebook. Porque sé que este mensaje, como bien decía Gustavo, tenemos la oportunidad todavía de compartirlo. El Señor todavía les da tiempo a aquellos. Todavía seguimos en vivo. Todavía no nos arrebató el Señor. Quiere ganar más almas todavía para Cristo y nos utiliza a cada uno de nosotros, a la iglesia de Villa España, que hoy, este martes, está predicando del Evangelio y está demostrando a Facebook y al mundo de que creemos en Jesús. Así que gracias, Gustavo, por tu participación. Creo que me voy a adueñar de tu cuenta. Así no se corta. Te doy gracias a todos los hermanos por participar. Gus, quisiera que pongas tu número en vivo al chat, así si alguien aceptó a Cristo o tiene alguna pregunta, se puede contactar con vos. Lo mismo conmigo, con Juan Carlos. Pueden compartir nuestros números, así que Gus, si puedes poner tu número privado, así ya vamos finalizando. Juan, ¿hay reunión el viernes? Ahí te activo, para que te activo. No, te tenés que activar vos, Juan. Sí, el viernes a las 21 horas tenemos reunión de oración y estudio de la palabra. El viernes, hermanos, 21 horas, la reunión. 21 horas. Después Mati va a pasar los motivos, sigamos hablando por Pato, que todavía no se siente bien. Ahí ya Gustavo mandó el número, así que si alguno lo mandó por el chat, yo lo repito, por si alguno no tiene, 11 40 52 14 76. 11 40 52 14 76. Ese es el número, por si alguno tiene alguna pregunta, se quedó con alguna duda, puede contactar con él. Los demás pueden hablar por Facebook si no tienen tanta confianza. Así que vamos a finalizar la reunión. El martes que viene, nuevamente a las 21 horas, seguimos acá. Ya no sé si en vivo, porque esta es una opción especial de Gustavo, que pagó esta cuenta. Por eso digo que me voy a adueñar de él. Así que le vamos a pedir a Juan, si nos puede dejar sin oración, así ya finalizamos. Oremos. Amado Dios y eterno Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, las infinitas gracias por tu misericordia, por tu amor para con nosotros y poder en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que estamos de privar, el reunirnos, el de estar juntos por medio de este servicio tecnológico, podemos predicar tu evangelio, podemos hablar con claridad, podemos abrir las escrituras y poder mostrar a aquellos que todavía no te conocen el plan de salvación. Gracias por Gustavo, gracias por Pablo, por la comisión, gracias por todos los que están trabajando con los jóvenes, Padre Celestial, por Cristina, por Federico, amado Dios, por Fran, por Ezequiel, por todos los que están, Priscila, por todos los que están colaborando y haciendo posible esto. Ayúdanos, Señora, que podamos, Padre Santo, estar día a día más cerca tuyo y, como decía Gustavo, poder percibir el Espíritu Santo, dejarnos llenar por él y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. Ahora, Señor, despídenos y haznos sentir disfrutando esta velada en familia y gracias por este tiempo que hemos estado en lo que se llama allí en Génesis, puerta del cielo. Esto ha sido una puerta al cielo mismo. Amado Padre, en tus manos nos dejamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Hermanos, pueden activarse el micrófono. Vamos a saludarnos. A saludarnos. Vayan a comer. Chao, chao. Gracias, Gus. Ahí está Dani. Estamos viendo. Ah, está Vani. Hola, Vani, ¿cómo andás? Hola, chao. ¿Estás durmiendo, Vanina?
No estamos